Hola, bienvenidos a este nuevo espacio de Ciencias Naturales para la escuela secundaria. Presta atención, si observas el mundo que nos rodea, vas a darte cuenta que vivimos en una realidad muy compleja. Pensemos solamente en lo que encontramos a nuestro alrededor. Por ejemplo, en mi entorno hay un escritorio, una silla, hay también libros y lápices, entre otras cosas. Pero si yo amplío mi entorno fuera de este aula, la realidad se va a hacer más compleja. Encontraremos, por ejemplo, calles, autos, veredas, plantas y edificios, entre otras cosas. Es imposible estudiar todo lo que nos rodea simultáneamente. Necesitamos aislar de manera imaginaria o real porciones del universo para estudiarlas. Cada una de esas porciones del universo tiene una organización compleja y constituye un sistema. Como estos sistemas están formados por materia, se dicen sistemas materiales. Un sistema material es una porción del universo que tiene masa y que es aislada para su estudio experimental. Durante la clase de hoy veremos los métodos de separación de los sistemas materiales. Pasemos a su desarrollo. Los sistemas materiales pueden clasificarse de acuerdo a sus propiedades intensivas, es decir, las propiedades que no varían de acuerdo a la cantidad de masa. Teniendo en cuenta este criterio, vamos a formar dos grupos de sistemas materiales. Los sistemas homogéneos, que son aquellos en los cuales en cualquier parte del sistema las propiedades intensivas son las mismas, como por ejemplo agua, arena o aceite. Y el segundo grupo es el grupo de los sistemas heterogéneos. En este grupo de sistemas, las propiedades intensivas varían de acuerdo a la porción de sistema que nosotros vamos a tomar. Por ejemplo, agua y aceite. Para abordar de lleno el tema de hoy, vamos a quedarnos con el grupo de los sistemas heterogéneos. Los sistemas heterogéneos son los que están formados por dos o más partes o fases y pueden ser considerados sistemas formados por varios sistemas homogéneos. Por ejemplo, un sistema heterogéneo es el que está formado por agua y aceite, como el que tenemos en este tubo de ensayo. Este sistema heterogéneo puede ser considerado formado por dos sistemas homogéneos, por un lado agua y por el otro lado aceite. Según las fases, o según el estado, mejor dicho, en el que se encuentren cada una de las fases, los sistemas heterogéneos pueden estar formados por sólidos y líquidos o sólidos y gaseosos. También pueden estar formados por líquidos y gases o por una mezcla de gases. Hoy vamos a ver los métodos de separación de sustancias. Clasificamos a estos métodos en tres grupos, de acuerdo a las fases que queremos separar. Veremos método de separación de sustancias de dos sólidos, método de separación de sustancias de dos líquidos y los métodos de separación de sustancias de un líquido y un sólido. Empecemos por ver los métodos de separación de sustancias de dos sólidos. Veremos un método que se llama tría, otro que se llama tamización y por último un método que se denomina ventilación. La tría consiste en separar las fases sólidas con una pinza o con las manos. Por ejemplo, por este método yo puedo seleccionar los elementos que tengo en mi cartuchera. Puedo, por ejemplo, seleccionar solo los correctores que yo tengo en mi cartuchera. Pero este método no solamente se aplica a la separación de dos sólidos. Puedo utilizar el mismo método para separar un sólido de un líquido, como por ejemplo
Las partículas sólidas que se encuentran en este tubo de ensayo las puedo tomar por este método con una pinza y separar sólidos de líquidos. El segundo método que veremos hoy de separación de sólidos se denomina tamización. La tamización consiste en colocar sobre un tamiz las dos partes sólidas o las dos fases sólidas de un sistema heterogéneo. Un tamiz es una malla que está formada por filamentos que deja huecos entre esos filamentos, huecos cuadrados. Entonces, si yo coloco dos fases sólidas sobre un tamiz, que en este caso está representado por mi colador, y lo muevo, como este caso, va a quedar sobre el tamiz la fase más grande, que en mi sistema heterogéneo está representado por la sal gruesa. Y va a caer la fase más pequeña, que en este caso está representada por harina. El tercer método de separación de dos sólidos que veremos hoy se denomina ventilación y consiste básicamente en generar una corriente de aire para separar dos sólidos. Seguramente ustedes lo utilizan todos los días en la escuela. Por ejemplo, si yo escribo algo en una hoja y lo borro con la goma de borrar, puedo separar por este método, que es la ventilación, generando una corriente de aire que en este caso es mi soplido. De esta manera separo dos sólidos. El sólido de menor peso, que son las partículas de la goma de borrar, del sólido que es la otra parte, que es la hoja. Pasemos ahora a ver algunos métodos de separación de dos líquidos. Veremos hoy la decantación y la centrifugación. La decantación consiste en dejar reposar una sustancia que esté formada por dos líquidos, pero también se puede utilizar para separar un líquido de un sólido. Mediante este método yo puedo separar dos sustancias como por ejemplo agua y aceite que yo tengo en este tubo de ensayo, es decir, dos fases líquidas. Lo que puedo hacer es ayudarme colocando a este sistema heterogéneo en una ampolla de decantación. Esta ampolla es un recipiente de vidrio que tiene un pequeño orificio con una válvula. En ese caso yo lo que puedo hacer es abrir la válvula y dejar que caiga la primera fase, que en este caso está representada por el agua. Cuando cae todo el agua, cierro la válvula y de ese modo yo tengo separadas mis dos sustancias. Esta decantación puede ser acelerada por otro método que se denomina centrifugación. La centrifugación consiste en colocar por ejemplo, estos tubos de ensayos en una máquina que centrifuga y lo que hace es separar las diferentes fases. Este proceso de centrifugación es el que se aplica, por ejemplo, para separar los diferentes componentes de la sangre. De esta manera, en un tubo de ensayo queda en la parte del fondo una fase que es de color rojo que está representada por los glóbulos rojos, una interfase de color blanco que está representada por los glóbulos blancos y la plaqueta, y la fase más superficial, que es de color amarillo, que está representada por el plasma. Pasemos ahora a ver un método de separación de dos fases, pero en este caso una fase sólida y una fase líquida. Veremos la filtración. La filtración es un método, como dijimos, que sirve para separar una fase sólida de una fase líquida. Lo utilizamos, por ejemplo, cuando preparamos café con los papeles de filtro. Lo que hace el papel de filtro es retener las partículas sólidas y dejar pasar la parte líquida. Este método también lo utilizamos para colar la pasta cocida con un colapasta como este. Pasemos ahora a las conclusiones. En la clase de hoy vimos
los métodos de separación de las sustancias. Los separamos teniendo en cuenta el estado de las fases que queremos dividir en 3 grupos. Los métodos de separación de 2 sólidos, en los cuales vimos la tría, la tamización y la ventilación. Vimos métodos de separación de 2 líquidos, en los cuales reconocimos a la centrifugación y a la decantación, y un método de separación de un líquido y un sólido, en el cual conocimos a la filtración. Aprender un poco más de esto te va a servir para reconocerlos en la vida cotidiana e identificar por medio de qué métodos separas las sustancias normalmente. Te propongo una actividad. Experimentemos. Para la actividad de hoy vas a necesitar recordar lo que viste en la clase de hoy, vas a necesitar estar atento a las actividades cotidianas, un lápiz y un cuaderno. La actividad consiste en prestar atención a las actividades diarias que realizás a menudo e identificar cuáles son los métodos que se utilizan y también definir cuáles son las fases que estás separando. Para ayudarte podés hacer un cuadro similar a este en el cual vos vas a anotar los métodos de separación que reconoces y las fases que estás separando. Te deseo muchos éxitos en tus experiencias y nos vemos en la próxima clase.